hoy y quiero que agarre su Biblia. Ahorita en un momento yo le voy a decir en dónde abra su Biblia, pero vamos a hacerlo en este momento y vamos a entrar entonces ya a la palabra del Señor. ¿Por qué es que nosotros los cristianos celebramos el Domingo de Palmas? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es la razón por la cual nosotros le dedicamos a esto? El Domingo de Palmas es un momento donde nosotros podemos conmemorar el día en que Jesús entró a Jerusalén antes de ser arrestado. Es el día en que el Señor Jesús entró de una manera triunfal, como se conoce en la palabra del Señor. Ese es el momento, en la ocasión de donde las ramas, las palmas, los mantos de las personas eran tirados enfrente en el camino de una manera de celebración. Los judíos querían demostrar de que Jesús estaba siendo aprobado y apoyaban hacia él, de que esperaban que él viniera a establecer un reino terrenal. La gente pensaba que Jesús venía a destronar a los romanos. Ellos pensaban que Jesús venía a quitar a los romanos de lo que siempre habían hecho. Entonces los judíos, en cumplimiento a una profecía que había sido dada, y ahorita entramos a hablar de eso, ellos cuando ven que Jesús viene entrando sobre un pollino, sobre un asna, deciden celebrar la entrada de Jesús hacia este lugar. En el evento que marca aquí el principio lo llamamos la Semana Santa. Este es el primer día que abre camino a esta semana que tradicionalmente la conocemos como la Semana Santa. Pero esta entrada a Jerusalén, también conocida como la entrada triunfal, venía a marcar el principio, el punto de muchas otras cosas que vendrían a ocurrir en los siguientes días. Esta entrada de Jesús a Jerusalén es especial, a pesar de que Jesús había entrado a Jerusalén muchas otras ocasiones. Jesús había entrado a Jerusalén tantas ocasiones. La Biblia dice que Jesús iba a Capernaum, que Jesús iba a Betania, que Jesús iba a diferentes lugares y luego regresaba a Jerusalén. Entonces la pregunta pudiera ser para usted el día de hoy: ¿qué es la importancia entonces de este día? ¿Qué es lo que cambiaría la historia en cuanto a esto? Pero déjeme decirle, esta última entrada de Jesús a Jerusalén venía a marcar el primer paso de su camino hacia la crucifixión. Esta ocasión de la entrada de Jesús venía a marcar un significado especial porque quedaría marcado en la historia de la humanidad, porque sería la entrada también a una semana donde Jesús entraría por un proceso para que usted y yo hoy pudiésemos tener la vida eterna. La entrada de Jesús a Jerusalén viene a enseñarnos a nosotros de que Jesús venía con la intención de cumplir el propósito por el cual él había dejado el cielo. Recuérdese que la palabra del Señor dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, él dejó su trono de gloria. Él dejó todo lo que tenía en el cielo. Él dejó todo lo que ya por mucho tiempo él había tenido y disfrutado. Y se humilló, dice la palabra del Señor, hasta la muerte. Y cuando nosotros vemos este proceso, Jesús está entrando entonces en esta ocasión a Jerusalén con una manera de decir: este es el momento donde empiezo a cumplir el propósito para el cual yo he sido enviado. ¿Cuál es entonces el significado? En esta ocasión Jesús estaba entrando de una manera solemne. La gente pensaba que Jesús iba a entrar a sacar y a eliminar el reino judío, el reino romano, y a establecer un reino judío. Pero lo que Jesús sencillamente estaba haciendo es diciendo: yo vengo en son de paz. Porque si usted se recuerda, allá en el Antiguo Testamento, en Isaías, la palabra del Señor dice que llamarían su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y en esta ocasión Jesucristo cumple la parte donde dice que él entraría como un príncipe de paz, un príncipe que venía no a establecer un reino en la tierra para que los hombres se jactaran de ello, sino venía a establecer un reino en el corazón de todo hombre y de toda mujer que lo recibiera a él como su único y suficiente Salvador. En esta ocasión nosotros podemos ver
que Jesús está entrando a Jerusalén y en esta ocasión entra como el príncipe de paz, el humilde príncipe de paz. Tradicionalmente, cuando un rey quería entrar a desafiar otro reino, entraba en un caballo, entraba con sus capas, entraba con su espada en la mano, entraba con todas las de ley como para decir: vengo a establecer mi autoridad. Pero Jesús lo hace de una manera diferente. Jesús no se monta sobre un caballo porque él ya era el rey de reyes desde antes de estos tiempos. El Señor Jesús no necesita entrar con una espada en la mano porque él mismo es el Hijo de Dios. Él es el único que tenía la autoridad para entrar de esta manera, y Jesús entra en esta ocasión y sencillamente lo que quiere decir es: yo vengo en son de paz. El reino mío no es ni de esta tierra, el reino mío está en el cielo, pero he venido aquí a la tierra a tomar el corazón de los hombres, a establecer mi reino sobre sus corazones, y he venido para que cuando esto termine yo pueda decir al final de esto: consumado es. Que quiere decir que el Señor venía con esa actitud de decirle a la gente y al mundo entero: yo vengo, pero no vengo como los otros reyes. Yo no vengo aquí a quitar y a poner nada. Yo sencillamente vengo a hacer una invitación, que todo aquel que reciba lo que el Padre del cielo envía y lo reciba en su corazón, alcanzará la vida eterna. Amado hermano, yo quiero decirle una cosa. En todo el transcurso de Jesús en la tierra les había dicho: yo no vine para servir, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, perdón. El Señor Jesús les había dicho: el reino de los cielos se ha acercado. La gente no entiende qué es lo que está pasando, y en esta ocasión, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la gente no se ha dado cuenta que están a punto de experimentar la semana más dolorosa de la vida de Jesús. Tienen 3 años de estar viendo a Jesús haciendo milagros. Tienen 3 años de estar viendo a Jesús actuando en maneras beneficiarias para la gente, pero no saben que esta entrada a Jerusalén es el principio de una semana de dolor, es el principio de una semana de tortura, es el principio de una semana de injusticia. Pero en medio de eso, el Señor Jesús va y busca a este animalito y se monta sobre de él y dice: hoy es el día en que empieza a cumplirse el plan que el Padre puso en su sola potestad. Amado hermano, yo quiero decirle una cosa: aunque para nosotros es doloroso, era el principio de la bendición y de la gloria que hoy usted y yo podemos disfrutar a través de la obediencia de Cristo Jesús. Hoy es Domingo de Ramos, hoy es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es uno de los pasos de la última semana de Jesús en vida aquí en la tierra como un ser humano. Y uno de los primeros pasos en el camino al consumado es: habían muchas actitudes en las personas este día. Cuando Jesús entra a Jerusalén en esta ocasión, había la actitud de personas de diferentes clases. Y hoy, esta mañana, yo quiero, antes de leer la lectura, decirle: amado hermano, yo quiero que en esta mañana observemos nuestra actitud a cómo nosotros vemos a Jesús. Cuando Jesús viene entrando a Jerusalén con sobre este animalito, la gente lo está viendo en diferentes maneras. Yo quiero que usted sepa que es importante que nosotros entendamos que la actitud, en la manera en que nosotros veamos a Jesús, determinará la manera en que nosotros recibimos lo que Él hizo por nosotros. Y yo quiero entonces que usted se vaya conmigo a la palabra del Señor y permítame leérselo en esta mañana. Y dice que cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfage, dice, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella.
Dice, desatadla y traédmelo. Yo quiero que usted note esto, porque Jesús ya había hecho un preparativo para este momento. Los discípulos no lo entendían, los discípulos no lo sabían, pero Jesús les dice, id y entren a la aldea que está frente a vosotros, y ahí van a hallar un asno, y ahí van a hallar a un pollino junto con el asno, es decir, el animalito, la cría de este animal. Y dice, y tráiganme a los dos, y si alguien les pregunta o les dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego os lo devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que decía la profecía, donde dice, decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sensato sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, note bien esto, que era muy numerosa, tiraban sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder hablar de ella y de poder contar de las maravillas que tú has hecho y has preparado para nosotros. Yo te pido que ahora que tú bendigas esta palabra sobre cada corazón y que podamos salir de este lugar edificados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces entramos al mensaje de la palabra del Señor. La entrada de Jesús a Jerusalén causó mucha conmoción. La entrada de Jesús a Jerusalén, como le decía, Jesús no entró a escondidas. Jesús venía siendo seguido por una multitud. La multitud ve todo esto que está pasando, y cuando vienen los discípulos con este pollino y con esta asna y ven que empiezan a prepararlo y Jesús se sienta sobre el pollino, ellos que conocían la ley y que por cientos de años habían estado esperando la venida de este Mesías, de este Salvador, empezó a entrar en el corazón de ellos ciertas emociones, como diciendo, se ha llegado el momento. Yo quiero que usted piense conmigo por un momento, porque hoy podemos entender muchas cosas que quizá ellos no las entendían. Ellos miraban el establecimiento de un gobierno terrenal. Ellos miraban el establecimiento de un gobierno aquí para destronar a Roma del lugar, y ellos decir, por fin saldremos de nuestra esclavitud o de nuestra opresión. Ellos quizás en algún momento pensaban y decían, este es el momento cuando Jesús va a entrar y va a hacer todo lo que nosotros hemos estado esperando. Y déjeme decirle una cosa, amado hermano, nosotros como personas humanas sin Cristo, estamos buscando en nuestro corazón alguien que nos saque de nuestra situación, alguien que nos saque de nuestra amargura, alguien que nos lleve a un mejor momento en nuestra vida. Y así como nosotros a veces pensamos que Jesús va a hacer las cosas de cierta manera, la gente en este día pensaban lo mismo. Ellos decían, hoy es el día en que Jesús va a hacer lo que hemos estado esperando. Todos los judíos estaban en Jerusalén porque estaban en la fiesta de la Pascua. Ellos venían a cumplir la ley, ellos venían a cumplir con los ritos, ellos venían a cumplir con todo lo que tenía que pasar, pero no entendían que este era el principio de una victoria que no sería en el lugar donde ellos vivían, sino que era una victoria que comenzaría en sus corazones en el momento en que este príncipe de paz entrara en sus corazones. Ya Jesús había entrado, la ciudad estaba lista para la fiesta, la ciudad estaba lista para hacer todo lo que de costumbre hacía.
hacían. Ellos estaban ya listos para celebrar lo que siempre celebraban, pero esta semana ahí está Jesús, y Jesús está a punto de cambiar el ritmo de todas las cosas. Jesús está entrando en esta semana y está prácticamente, según ellos, cumpliendo la Pascua como todos los otros años. Jesús, como hombre judío, tenía que venir todos los años a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Ahora lo ven entrar de una manera diferente, y ahora la gente dice: este es el momento, pero no se dan cuenta que este momento es el momento del sufrimiento del Maestro, para que un día, no en la tierra, sino que en nuestros corazones, fuera establecido el reino de Dios. Dentro de esta gente que se reunía en este lugar, dentro de estos grupos que se reunieron alrededor, habían diferentes actitudes, habían diferentes personas que habían experimentado a Jesús de cerca, personas que habían experimentado a Jesús de lejos, habían personas que habían sido los receptores de los milagros de Jesús, y habían personas que también sencillamente solamente lo habían visto de lejos. Lo que quiero decirle es que así como en este lugar estaba toda esta clase de gente, hoy en día en el mundo en que vivimos también tenemos la misma situación. Personas que conocen a Jesús de cerca y han entregado sus vidas al servicio a Él, pero también tenemos a personas de lejos lo ven y dicen: no sé si ese Jesús sea lo que yo necesito. Y también están aquellas personas que solo están para juzgarlo. Entonces hoy, en esta mañana, yo quiero hablarle a usted el día de hoy sobre los diferentes tipos de personas que quizás estaban en ese lugar. La gente que venía para celebrar, venían entre la multitud y estaba compuesta de diferentes individuos. Entre estos individuos habían diferentes actitudes, y dependiendo de la actitud de cada persona, a través del lente de apreciación a el centro de esta situación, venía entonces la diferencia de cómo la gente lo veía. Déjeme decirle a usted el día de hoy, la manera de ver a Jesús y aún la manera de vernos a nosotros mismos y nuestras actitudes nos hace ver a nosotros la manera en que Jesús significa en nuestras vidas. Lo que quiero decirle es, esas actitudes tienen mucho que ver en la manera en que nosotros miramos a Jesús, y la manera en que lo miramos depende de esa manera, la manera en que recibimos lo que Jesús está haciendo. Este Domingo de Ramos es un día para que nosotros reflexionemos, y voy a hablarle de las diferentes actitudes en unos minutos, pero que revisemos nuestras actitudes, que revisemos nuestro rostro mismo. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo ve usted a Jesús el día de hoy? ¿Cómo ve a Jesús usted cuando está enfermo? ¿Cómo ve a Jesús usted cuando está pasando una dificultad? ¿Cómo ve a Jesús usted cuando todo va bien y cuando todo va mal? ¿Cuál es la manera, el lente perspectivo con el que usted ve a la persona de Jesús? Yo quiero decirle una cosa, que de alguna manera el Domingo de Ramos era un desfile inmenso. Este día era un día inmenso. Jesús era la atracción principal. No había ninguna otra atracción, a pesar de que la gente sabía que estaban ahí por la Pascua. Ellos estaban en este momento viendo que posiblemente el rey de ellos estaba a punto de entrar a Jerusalén. Jesús era el centro de este desfile. Mire bien esto, nuestra actitud hacia Él hace toda la diferencia del mundo acerca de la manera en que nosotros respondemos a Jesús. Veamos lo siguiente: Jesús tiene menos de una semana de vida en la tierra, y Él lo sabe. Yo quiero que usted pueda ver esto conmigo, porque a pesar de que Jesús sabe que es el final de su semana, de su tiempo en esta tierra como humano, cuando lo volvamos a ver, lo vamos a ver ya glorificado. Pero en esta ocasión Jesús entra como humano, sentado en un pollino, diciendo: sé lo que viene detrás de esto, sé qué es lo que va a pasar después de este momento, pero a esto he venido a cumplir la
la voluntad de mi Padre. Así que hoy yo empiezo mi jornada que me llevará a la cruz, pero lo hizo con la misma intensidad con la que sanó a los enfermos, y lo hizo con la misma intensidad con que hizo tantas otras cosas. Y lo que quiero decirle es que en medio de esta situación, en medio de lo que viene de dolor, en medio de lo que viene de angustia, Dios seguirá siendo glorificado, Dios seguirá siendo exaltado, Dios seguirá sentado en su trono, porque Él envió a Jesucristo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirte a ti, amigo que nos escuchas en este momento, ¿qué es lo que te trajo hoy a esta transmisión? ¿Qué es lo que te hizo entrar hoy a esta transmisión? ¿Cuál es tu actitud en la manera de tú ver a Jesús? Porque después de 3 años de ministerio público y les ha hecho saber a la gente que Él es el Mesías, les ha dicho: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que ha sido enviado del cielo. Y la pregunta que te tengo es: ¿cuál es tu perspectiva de lo que Jesús es? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que Jesús ha declarado ser? ¿Crees tú que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Él ha sido el enviado del cielo? ¿Crees tú que Él sea la persona que puede traer la solución a tu vida? Porque la actitud en la que tú veas a Jesús determinará lo que Él pueda hacer en tu corazón. Amado hermano, de igual manera con usted y conmigo, la actitud en que nosotros vemos a Jesús determina las cosas que nosotros podemos ver a Jesús hacer en nuestras vidas. El rey que el pueblo estaba esperando por cientos de años parecía ser que estaba a punto de entrar a Jerusalén. Leemos en el Antiguo Testamento de una profecía acerca del rey entrando a la ciudad sobre un pollino. En Zacarías, Zacarías nos dice lo siguiente, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, amado hermano, la gente que está viendo esto que está ocurriendo, dicen: este es el momento, es lo que hemos estado esperando, lo hemos visto en las escrituras, hemos oído que nuestro rey vendría sobre un pollino. Entonces, cuando la gente mira entrar a Jesús de esta manera, dicen: se ha llegado el momento, y empiezan a gritar: Hosana, Hosana al rey, al hijo de David, Hosana, y empiezan a gritar en su emoción de decir: nuestro rey ha llegado. No se han dado cuenta que su rey ha estado caminando en medio de ellos por 3 años. No se han dado cuenta que su rey ha estado sanando a los enfermos por 3 años. Al igual manera en que tú y yo a veces tenemos la misma presencia de Dios en nuestras vidas y no vemos que Él está en medio de nosotros. Yo quiero que tú pienses en este momento, porque la profecía se está cumpliendo, el pueblo está contento, la emoción entra, los que saben lo que está pasando se emocionan con más fervor, otros se unen a la emoción por ser parte del montón, si me permites la expresión, pero otros se unen para criticar y otros se unen para ver de lejos. Pero yo quiero decirte el día de hoy que no importa si tú te has acercado para creer, te has acercado para no creer o te has acercado para criticar, el Rey del universo, el que caminó entre nosotros, como dijo el apóstol, Él anduvo entre nosotros, Él estuvo con nosotros, el verbo fue hecho carne. Ese verbo que fue hecho carne no venía a establecer un reino terrenal, sino vino a establecer un reino en tu corazón, para que cuando tú lo veas, ese rey que entró en un pollino va a cambiar tu vida para siempre. El tiempo y la hora ha llegado. Jesús está listo para tomar este paso. Jesús no está entrando con miedo. Jesús no está entrando a Jerusalén con temor. Jesús no está entrando a Jerusalén con duda. Jesús dice: este es mi momento. Voy a entrar a empezar el paso que me llevará a la cruz. Y lo hace. Y amado hermano y amado amigo, déjeme decirte una cosa. Esa es la razón por la que hoy nosotros podemos estar agradecidos
establecido. La gente no entiende nuestra alabanza, la gente no entiende nuestra adoración, la gente no entiende nuestro júbilo, pero la razón es: nuestro Rey ha llegado. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ha establecido su reino en nuestros corazones, y aunque otros no lo entiendan, Jesús sigue siendo el Rey. Hermano, esta mañana yo quiero que veamos estas actitudes para que podamos aprender. La palabra Hosana quiere decir Dios salva. Ellos lo que están gritando es: salva, Dios, sálvanos de esta situación. Están aclamando con júbilo. No saben que su salvación ya ha llegado, pero no viene de la forma en que ellos lo esperan. Ellos no saben que su salvación terminará en una cruz, pero mientras lo ven entrar, sin saberlo, muchos de ellos estaban diciendo: el momento de nuestra redención ha llegado, sálvanos, Jesús. Pero no venía a salvarnos de una opresión de un reino humano, venía a salvarnos de la opresión del pecado, de la opresión que teníamos a causa de nuestros vicios y nuestra antigua manera de vivir. Pero cuando el Rey de Reyes entra sobre un pollino, aunque venía humildemente y venía en un son de paz, en ese son de paz tomaría el control de todas las cosas, vencería aún sobre la muerte, tomaría las llaves aún del infierno y le diría a la muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? He venido a recompensar a mis hijos que creen en mí, y en vez de darles la muerte, vengo a darles vida y vida en abundancia. Jesús sabe que este es el principio de dolores. Jesús sabe que este es el principio de torturas y de engaños y de mentiras, pero Él dice: es necesario hacerlo porque el Padre en su potestad me ha enviado a mí para que cuando yo muera en esa cruz y derrame mi sangre en el Calvario, todo aquel que crea pueda tener la vida eterna. Amado amigo, amado hermano, la razón por la cual gritamos, la razón por la cual adoramos, la razón por la cual proclamamos el nombre del Señor es porque nuestro Rey vive para siempre. Amado hermano, adora al Señor ahí donde tú estás. Dile: Señor, gracias por haber tomado ese paso. Gracias, Señor, por haber hecho lo que hiciste para que yo hoy pudiera tener la vida eterna. El día de hoy hay gente esperando que cambie el gobierno, que el gobierno cambie la circunstancia, que el gobierno cambie el dolor, que el gobierno cambie la situación económica, que el gobierno cambie, no importa dónde tú vivas, en Estados Unidos, en Guatemala, en Sudamérica, donde quiera que tú estés, la gente quiere que el gobierno sea su solución. Y déjame decirte una cosa: la diferencia entre nuestros gobiernos terrenales, que eran los romanos en ese tiempo, y lo que Jesús viene a hacer, es que así como los gobiernos no pueden solucionar nuestros problemas, el Rey en quien nosotros creemos no viene a solucionar los problemas políticos. Él viene a solucionar el problema del corazón, para que así, aunque el problema político siga, nuestra confianza no está puesta en el gobierno, nuestra confianza está puesta en Dios. En este mundo que estamos viviendo hoy en día, donde hay enfermedades, hay pestes, hay situaciones difíciles, la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo salir de esta situación. Yo quiero decirte una cosa: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Y yo quiero decirte el día de hoy que aunque tú no sepas cómo salir de tu situación el día de hoy, nuestro Rey vive y Él está en control de toda situación. Así que hoy decimos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Dios. Adora su nombre y adora la gloria de Dios en esta mañana. Yo quiero decirte una cosa:
El primer grupo del cual te quiero hablar, y son unos pocos nada más, son unos 3 o 4, está el grupo de los comprometidos. Entre el grupo de gente que está tirando sus ramos y que está tirando sus mantos, hay un grupo de personas comprometidas. Este primer grupo de comprometidos son aquellas personas que son los verdaderos seguidores de Jesús. En lo que Jesús va sentado sobre este pollino, Jesús va viendo cómo la gente responde a la entrada de él a Jerusalén, y algunos de ellos mira los rostros y dice: oh, ahí está uno que sané, ahí está otro que hice una obra para ellos. Yo me puedo imaginar los rostros de las personas que Jesús podía ver, y me puedo imaginar cuando Jesús identificaba el rostro de algunos de ellos. Pero yo quiero decirte, normalmente son aquellas personas que no son perfectos, que no son gente que no tienen debilidades, son gentes débiles, gentes con errores, gentes que han cometido situaciones, pero comprometidos a que Jesús reine en sus corazones. No es gente que ya ha logrado la perfección, pero es gente que ha dicho: a pesar de que yo no soy perfecto, Dios me hace perfecto. Déjame decirte una cosa, habían gente ahí en ese lugar tratando de dejar su vida antigua, gente tratando de dejar sus malos hábitos, gente dejando su pasado hacia atrás. En la multitud había ese grupo de personas comprometidas que, aunque luchaban y batallaban todos los días, se habían comprometido a serle fiel a Jesús, a seguirlo de cerca, a estar con él. No te estoy hablando solo de los 12 apóstoles, te estoy hablando de todos los discípulos que lo seguían, las personas que estaban con él en sus enseñanzas, las personas que oían el sermón del monte y las bienaventuranzas, las personas que lo vieron hacer milagros y decían: a este Jesús vale la pena seguir. Amado hermano, si tú has recibido a Jesús, espero que tú estés entre el grupo de los comprometidos, aquellos que han dejado su pasado, aquellos que han dejado su vida atrás y han dicho: voy a entregar mi vida por seguir a Jesús, voy a dejar de ser la persona que era antes. Quizá todavía cometo errores, quizá todavía vivo situaciones difíciles, pero en mi corazón me he comprometido a seguir a Jesús de cerca. Ellos ya van en una actitud de gratitud. Estas personas que conocen a Jesús de cerca no están esperando la aprobación de la gente, no están esperando que la gente les siga. Ellos vienen siguiendo a Jesús. Ellos no están esperando seguidores. Ellos vienen a decir: nosotros somos los que andamos con él. Yo espero que tú el día de hoy puedas decir: yo soy de los que ando con él, yo soy de los que vivo con él, yo soy de los que camino con él, y verdaderamente me comprometo a seguir los pasos de Jesús el Maestro. Muchos de estos comprometidos han recibido los milagros de Jesús. No tengo ninguna duda alguna que ahí habían algunos de los que habían comido el pan y los peces en la alimentación de las 5,000 y 4,000 personas. Otros escucharon sus sermones en el monte, otros estaban agradecidos por sus enseñanzas, otros estaban listos para alabar a Jesús por todo lo que él había hecho. Seguidores comprometidos con una actitud de alabanza y gratitud, listos para decirle a él: lo estoy dispuesto para arriesgarlo todo y darte las riendas de mi vida. Amado hermano que me escuchas, yo espero que ese seas tú el día de hoy, el que le dice al Señor: Señor, estoy listo para darte mi vida y para que tú puedas tomar las riendas de mi vida. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por seguirte a ti, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Así que, hermano, está el grupo de los comprometidos, pero el segundo grupo del que le quiero hablar es el grupo de los confundidos. Luego traemos a este grupo a colación porque está el grupo de personas que empiezan a voltear a ver, porque los que comprenden qué está pasando empiezan a decir hosana, empiezan a dar gloria a Dios, y los confundidos sencillamente
sencillamente empiezan a voltearse y diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira lo que dice la Biblia aquí en esta porción en Juan, en el versículo 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Estaban confundidos. Ellos venían a cumplir con la ley. Ellos venían a cumplir con los ritos de lo que la tradición les decía, pero no entendían quién era este Jesús. Los confundidos son aquellas personas que se acercan al grupo y se acercan al montón, pero no entienden por qué. Ellos no entienden el porqué de tu alabanza. Ellos no entienden por qué tú en la pobreza glorificas a Dios. Ellos no entienden por qué tú en el dolor alabas a Dios. Ellos están confundidos. Dice la Biblia que la gente decía, ¿quién es este? En otras palabras, no entendemos lo que está pasando. Estamos confundidos. ¿Cuál es la fiesta que se está haciendo? ¿Por qué están tan emocionados? Mira bien esto. Esta gente quizás oyó de Jesús alguna vez, pero nunca se comprometió con él. Oyeron de sus milagros o quizás experimentaron algunos de sus milagros, pero en el momento de la entrada de Jesús no saben cuál es la conmoción. Quizás son personas que eran sencillamente religiosas y no comprometidas, pero sencillamente Jesús no era lo que ellos esperaban. Quizás en algún momento dijeron, enseña bien, predica bien, pero no es lo que yo esperaba. Quizás hay alguno de ustedes en este momento viéndome en esta transmisión diciendo, yo entiendo que Jesús era buena persona, yo entiendo que Jesús hizo cosas buenas, pero ¿por qué tanta emoción? Déjame decirte por qué, amado amigo y amado hermano. La razón es porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, mas Dios tuvo amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado hermano, nosotros tenemos el privilegio de decirle a los confundidos, no te confundas, esto no se trata de religión, esto no se trata de situaciones de ritos y de hacer fiestas en Jerusalén nada más. Esto no se trata de una cruz de ceniza en la frente y de no comer carne por 40 días. Esto tiene un significado que va más allá de esto, y el significado no es que yo no como carne por 40 días o que me pongo una cruz de cenizas en la frente. El significado es que el Rey del universo se hizo carne, habitó entre nosotros como el unigénito del Padre y ahora va camino a la cruz para que tú y yo podamos tener la vida eterna. Esa es la razón de nuestra alabanza. Él viene en un pollino de asna, Él no viene en un caballo blanco. La gente dice, pero ¿por qué se emocionan por alguien que viene sobre un asna? ¿Por qué se emocionan sobre alguien que viene sobre un animalito? No viene a hacer nada extraordinario. Es más, Él viene en son de paz. ¿Cuál es la alegría? Porque la paz que Jesús venía a establecer era en los corazones del hombre. Él venía a quitar el pecado del mundo. Él venía a quitar la desesperación del mundo. Él venía a que tú y yo hoy pudiéramos obtener el regalo de la vida eterna. Venía en humildad. Él no venía como un rey a quitar cabeza con espada. Él venía como un rey a poner su vida para que Él pudiera pagar el precio para el rescate de tu vida, de tus pecados, de tu esclavitud. No estés confundido. Esto no es religión. Esto no es fanatismo religioso. Esto es experiencia. El Rey de Reyes ha venido a establecer su reino en nosotros. Esta gente creyeron quizás en Jesús como maestro o como profeta, pero nunca lo dejaron entrar en sus corazones. Confundidos porque vieron a Jesús, pero quedaron igual antes del desfile como quedaron después del desfile. No les hizo ningún afecto especial. Sencillamente decían, es un hombre que viene entrando, porque estaban confundidos y no entendía. No por Jesús, sino por la actitud en la manera en que vieron a Jesús. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Lo ves como una persona comprometida o lo ves como una persona confundida? ¿Entiendes tú quién es Jesús o necesitas tener una experiencia personal con Él? La tercera clase de personas es los pretensores, los que pretendían. Dice la Biblia que seguía un grupo a Jesús. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos,
no creían en él. Había el grupo de las personas que actuaban como que sí conocían a Jesús, el grupo de personas que decían que ellos habían conocido a Jesús, pero Juan nos dice acerca de la entrada triunfal que muchos solo estaban haciendo lo que otros hacían y decían lo que otros decían y manifestaban las emociones que otros manifestaban, pero los que verdaderamente estaban comprometidos alababan al Señor. Yo quiero que tú notes esto. Están aquellos que pretenden en la iglesia ser cristianos, aquellos que les gusta acercarse en la mañana a la iglesia, aquellos que les gusta acercarse a las actividades, pero no tienen una relación verdadera con Jesús. Pero déjame decirte una cosa, gloria a Dios por aquellos que entran pretendiendo, porque un día el Espíritu Santo agarrará sus corazones y transformará sus vidas para siempre. Gritaban hosana, gritando alabanzas, pero con una actitud de incredulidad. Sencillamente cantaban porque otros cantaban, sencillamente gritaban porque otros lloraban. Una actitud de escepticismo, viendo pero no creyendo. Querían ser vistos en la fiesta, llegando para que la gente los viera en el montón de la gente, pero no podían dejar de que Jesús entrara a sus corazones. Amado hermano, déjame decirte una cosa. Hemos hablado de los comprometidos, hemos hablado de los confundidos y hemos hablado de los que pretenden. Mi pregunta para ti hoy es: ¿dónde te ves tú? ¿Cuál es la actitud con la que tú miras a Jesús? ¿Cuál es la actitud con la que tú sigues a Jesús? La cuarta clase de personas de la que te quiero hablar son los curiosos. Y ahora tenemos este grupo que son personas que sencillamente se acercan para ver qué está pasando. Juan 12, versículo 17 al 20 dice: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual dice también había venido gente a recibirle porque había oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? En otras palabras, los fariseos o las personas que se acercaban y sencillamente decían: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se reúne tanta gente en ese edificio? ¿Por qué se reúne tanta gente en esa transmisión? ¿Por qué tanta gente sigue fiel en medio de lo que está pasando? Déjeme decirle una cosa: muchos se acercaban por curiosidad y querían ver quién era este hombre. Habían escuchado de sus obras, pero no lo habían experimentado. Sencillamente se acercaban curiosamente, pero gracias a Dios también por los curiosos, porque la curiosidad de ellos ha llevado a muchas personas a conocer a Jesús. Dios pone en los corazones a los curiosos que le busquen. Así que si tú has llegado hoy y entraste por curiosidad, Dios te está hablando a ti. Qué bueno que tu curiosidad te ha hecho llegar a este lugar. El Rey de Reyes está por entrar a tu corazón. El Rey de Paz viene a entrar a tu vida. Y aunque tú hayas entrado para ver qué pasa, Jesús te dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Esta curiosidad sigue trayendo a muchos a la salvación. Estás viendo un grupo que está viendo esta transmisión, que en un día fuimos curiosos, en un día nosotros dijimos: ¿qué está pasando aquí? Y ese día vimos a un hombre que pasó por en medio de nuestro camino, y ese es Jesús de Nazaret, y recibimos su sacrificio, y vino él a darnos a nosotros la vida eterna. Los curiosos traen consigo una actitud de preguntas. Los curiosos traen consigo una actitud de búsqueda. La actitud de estos tiene que querer decir algo. Quiere decir que ellos quieren descubrir la verdad. Muchas veces nosotros decimos: ¿habrá algo más allá de esta vida? ¿Habrá algo más allá de tantas cosas? Déjame decirte, hay algo más acerca de tu vida. Hay algo más después de tu vida. Y lo que hay es una vida eterna otorgada a ti por Jesucristo nuestro Salvador. Así que no te preocupes si tú entraste a este lugar curiosamente. La curiosidad te ha hecho encontrarte con la realidad. Tú necesitas un Salvador. No puedes salvarte a ti mismo y necesitas de alguien que te salve. Ese hombre se llama Jesús y Él ha venido para salvarte del mundo en el que has vivido. Ese dolor Él lo puede quitar. Esas lágrimas Él las puede secar. Esa
esa angustia Él la puede calmar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vimos a los comprometidos, vimos a los confundidos, vimos a los que pretenden y vimos a los curiosos. Pero ahora quiero hablarte de los opositores, aquellos que se oponen a Jesús, aquellas personas que se oponen a todo lo que tiene que ver con Jesús, los que son hostiles hacia Jesús, los que no quieren nada con Él, los que quieren parar su mensaje, los que no quieren que su palabra sea predicada, aquellos que quieren pasar el mensaje por ellos y decir: a mí no me afecta. Déjame decirte, quizás tú eres del grupo de los que se oponen al evangelio de Cristo. Quizás tú dirás: oh no, yo vengo de la tradición y a mí nadie me mueve, yo vengo de algo que he conocido toda mi vida y nadie me saca. Pero déjame decirte una cosa el día de hoy, eso fue lo que nosotros también dijimos un día, pero hasta que no experimentas el amor y el perdón de Jesucristo, la palabra dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene y pone paz, y pone tranquilidad, y pone gozo, y pone vida, porque Él es el pan de vida, Él es el gozo. Él le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. Así que tú te puedes oponer todo lo que tú quieras, así que tú puedes ser del grupo de los que se oponen a su mensaje, pero lo que yo quiero decirte el día de hoy es que nada podrá parar el amor de Dios por ti, amigo, que te opone. Nada podrá parar el amor que Jesús tiene para ti, porque Él es el Dios de paz, Él es el Rey de Reyes, Él es el que da la vida y Él puede saciar el hambre y la sed de tu corazón. En Isaías dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Déjame decirte, amigo, que te opones a la palabra del Señor o al sacrificio de Cristo, vendrá un tiempo donde le buscarás y no le hallarás. Y por eso la invitación es: ven, búscalo ahora que está accesible, porque el día que lo clames y no esté, pagarás un precio que no quieres pagar. Yo te digo a ti el día de hoy: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquellos que quieren parar el mensaje vienen a oponerse al mensaje de Cristo. Uno de ellos, los discípulos, cayó en la misma trampa. Uno de ellos traiciona a Jesús. Uno de ellos cayó en el grupo de personas que se querían oponer a lo que iba a pasar, sin saber que era el cumplimiento de la promesa, que habría uno que había de entregarle, y no lo entregaron porque él era débil, lo entregaron porque era parte del plan divino de Dios. A Jesús no lo mataron, Jesús dio su vida, Jesús murió voluntariamente, a Jesús no le quitaron su vida, a Jesús vinieron a cumplir el cumplimiento de la promesa, que este hombre vendría y moriría en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. No te opongas a la palabra de Dios, no te opongas al mensaje de vida, no te opongas a este Jesucristo. Lo único que quiere hacer es salvarte y librarte de todas tus angustias. Traen una actitud de odio a estas personas, una actitud de desconfianza, como queriendo traer manipulación y engaño para otras personas. Pero déjeme decirle una cosa: los líderes religiosos de estos tiempos se opusieron a Jesús, pero Jesús dijo: aunque ustedes se opongan, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Justificaron la dureza de su corazón, justificaron el rehusarse ver a Jesús como el Salvador, rehusaron oír la palabra del Señor, rehusaron ser cambiados por la palabra del Señor, hicieron todo lo posible por evitar que otros vieran y creyeran en Jesús. Pero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él, dice la palabra del Señor, que vino a cumplir. Él no vino para los que están sanos, sino para los que estaban enfermos.
y Jesucristo vino para darle la vida a aquellos que necesitaban ser rescatados. Si tú te opones a Él, Él respetará tu decisión, pero mi invitación hacia ti el día de hoy es: recibe al que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Déjame decirte una cosa: tú aún estas personas trataron matarlo, pero no lo mataron. Él entregó su vida. Y yo quiero decirte en conclusión a este mensaje: en camino a Jerusalén, montado sobre un pollino, Jesús vio muchos rostros y muchas actitudes. Jesús vio a aquellos comprometidos y vio a aquellos curiosos y vio a aquellos que venían solo a pretender, y también vio a los que se oponían. Pero mientras Jesús miraba cada uno de estos rostros, ahí estaban los que lo amaban y estaban también los que lo odiaban. Estaban los que se habían comprometido a seguirlo, como los que estaban confundidos. Estaban los pretensores, como también estaban los que habían querido callarlo, y otros sencillamente quedaron indiferentes. La gente preocupada por sus propios problemas, muy ocupados para no pensar en Jesús. Pero la pregunta que te hago yo es: ¿quién eres tú de todos estos grupos? ¿Eres tú de los comprometidos? ¿Eres tú de los confundidos? ¿Eres tú de los curiosos? ¿O eres tú de los que pretenden seguir a Jesús y verdaderamente no lo haces? La pregunta que tengo para ti hoy es: ¿cómo ves tú al que vino en el nombre del Señor? ¿Cómo ves tú aquel que vino montado sobre un pollino a decir: vengo a establecer el reino de Dios en tu corazón y tu vida? ¿Puedes decir tú hoy: Hosana al que viene en el nombre del Señor? ¿Puedes tú decir hoy: Hosana al Hijo de David? Recuérdate que el rey de Israel, el rey ejemplar, había sido David, aquel David que había conquistado reinos, aquel David que había conquistado terrenos y territorios, aquel David que la gente gritaba que era un gran guerrero. Ahora la gente está gritando: nuestro rey ha llegado, Jesús se ha hecho presente. Mi pregunta para ti es: ¿cómo ves tú a Jesús el día de hoy? Pero más importante, ¿cómo te ve Jesús a ti? Cuando Jesús te mira a ti, ¿qué es lo que ve? Cuando Jesús te mira a ti, ¿cómo te ve? ¿Como un espectador o como un seguidor cercano? Días después de su entrada, Jesús llamó a sus discípulos al aposento alto para comer con ellos la última cena. Después de esto sería traicionado, después de esto sería rechazado, después de esto sería probado, torturado y puesto a muerte. Pero ellos lo hicieron, escucha bien esto, presentes al Jesús que había proclamado ser el Hijo de Dios. Tú y yo hoy no lo tenemos enfrente. Tú y yo no pudimos comer como ellos enfrente de Jesús, pero sí hemos comido del pan y bebido del agua que Él nos ha dado, y Él ha perdonado nuestros pecados y ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Por los pecados de todo el mundo vino a morir Jesús. Por los pecados tuyos vino a morir Jesús. Comiendo con ellos les está diciendo: recuerden lo que yo he hecho por ustedes, diciéndonos a nosotros hoy que veamos nuestros rostros, que veamos nuestras actitudes. Cuando miramos a Jesús, ¿cómo lo vemos? Cuando Jesús nos mira a nosotros, ¿cómo nos ve Él a nosotros? Ojalá que el Señor te vea como un cristiano comprometido, como un seguidor que no pretende, como un seguidor que anda confundido. No, que te vea como un seguidor comprometido a arriesgar tu vida por seguir a Jesús en todo tiempo. Jesús nos dice hoy a nosotros: ¿estás comprometido? Jesús nos pregunta a nosotros: ¿estás listo para pagar el precio? ¿Estamos nosotros comprometidos? ¿Estamos nosotros confundidos? ¿Estamos nosotros sencillamente siendo unos curiosos dentro del evangelio? ¿O estamos siendo personas que pretenden seguir a Jesús? ¿Pretenden que aman a Jesús? ¿Pretenden que adoran a Jesús? ¿O somos personas comprometidas a seguir al Señor a cuestas de cualquier situación? Yo quiero decirte el día de hoy, amado amigo y amado hermano, el Jesús que entró
por ese lugar, ahí en Jerusalén, montado en un pollino, venía para establecer su reino en los corazones. Y por eso es que los que lo entendían decían: Hosana al rey, al hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, porque entendieron que Jesús venía en son de paz a abrir en nosotros el camino para que Jesús pudiera entrar en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra actitud ante Jesús? ¿Cuál es tu actitud ante Jesús? ¿Cuál es la manera en que tú miras a Jesús? ¿Cuál es la manera en que Jesús lo percibes tú en tu corazón? Yo quiero decirte que yo espero que Jesús esté en tu corazón como un discípulo comprometido, donde tú has decidido dejarlo todo y entregarle tu vida a Jesús. ¿Por qué estás aquí hoy tú? ¿Por qué te has acercado a Jesús hoy? ¿Cuál es la actitud con la que tú te acercas? ¿Estarías tú dispuesto a irte de aquí cambiado? ¿Estarías tú dispuesto a irte de este lugar transformado? Déjame decirte, si tú quieres hacer eso hoy, Jesús quiere entrar en tu corazón el día de hoy. Yo quiero hacer una oración contigo en esta mañana. Yo quiero decirte que Jesús quiere cambiar tu corazón, pero a ti, hermano, que ya conoces a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero decirte que Él es nuestro Rey de paz, Él es nuestro Rey de gloria, Él es nuestro Rey de alabanza, y a Él es que nosotros le rendimos nuestra adoración. ¿Por qué no, si tú conoces al Señor, levantas tus manos ahí donde estás y adórale y dile: Señor, gracias por haber venido, gracias por haber pagado el precio, gracias porque entraste a Jerusalén sabiendo lo que venía detrás de esto, gracias porque entraste en son de paz, y gracias porque entraste sabiendo que venía el engaño y la tortura, pero has venido para darnos vida y para darnos paz y para darnos gozo. Gracias porque tú eres nuestro Mesías, gracias porque tú has pagado el precio por nosotros, gracias porque tú entraste sabiendo que al final, cuando dijeras consumado es, la salvación vendría al corazón y a la vida de todo hombre que en ti creyese. Pero si tú no conoces a Jesús, ¿por qué no tú le dices el día de hoy: yo necesito que tú entres a mi corazón, yo necesito que tú cambies el destino y la rutina de mi vida, yo quiero que tú entres a mi vida para cambiarla y para salvarla? Si ese eres tú, te invito a que ahí donde estás hagas esta oración y digas: Señor Jesús, en este momento yo recibo tu sacrificio, en este momento yo recibo, Señor, esa sangre que tú derramaste en la cruz por mí y por toda mi familia y por mis pecados. Perdóname, Señor, me alejo de mi pecado y me acerco a ti confiadamente, pidiéndote que te seas el Señor y el Dios de mi vida. Entra en mi vida, cámbiala para siempre, y yo te daré a ti mi vida para confiar en ti, para que tú transformes mi destino. Yo te recibo en mi corazón, te confieso con mi boca y te declaro para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amado hermano, usted que está ahí, tomemos un momento para alabar a Dios, tomemos un momento para decirle al Señor: Señor, gracias por lo que tú has hecho. Levante sus manos ahí donde está y diga: Señor, gracias por ese sacrificio, gracias porque en este principio de semana podemos entrar en una mentalidad en que tú has venido a salvarnos. Esta es Semana Santa, esta es la semana, Señor, donde conmemoraremos, Señor, lo que tú, Señor, veniste a hacer por nosotros. Así que en este momento, aquí en la sala de nuestra casa, aquí en el lugar donde estamos, decimos: gracias, Señor. Tú eres el Rey, el que ha venido en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David, hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Salva, Señor, en el nombre de Jesús. A ti damos la gloria y la honra para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, a ti, Señor, damos toda la gloria. Y déjeme decirle una cosa, amado hermano: al final de todo esto, quienes recibieron la victoria fue, la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser
llamados hijos de Dios. Usted y yo hoy somos hijos de Dios. Usted y yo hoy hemos recibido la bendición y el privilegio de poder contar con esa bendición de ser llamados los hijos de Dios. Así que en este momento yo quiero que usted en esta semana